todos en la práctica clínica. Entonces, en buena cuenta, casi todo lo que han expuesto está muy bien. No hay gran observación en cuanto a todo lo que han mencionado. Solamente mencionarles algunos puntos importantes que tienen que recordar. Uno de ellos es el tema de las etiologías, ¿sí? Dentro de las causas de pancreatitis. Pues sí, ahí vamos a tener un poco de diferencia porque en las guías norteamericanas y europeas le asignan un porcentaje importante, pero no tan importante como en Latinoamérica, a la pancreatitis de origen biliar, por un cálculo, ¿sí? Normalmente en la guía del ACC le ponen 30%, ¿sí? Es poquito para comparación a lo nuestro. Lo nuestro prácticamente es un 70 a más por ciento en nuestro medio de causa de pancreatitis. Básicamente es la presencia de un cálculo en vía biliar, una coledocolitiasis, ¿sí? Que obstruye también el pasaje a través del Wilson y que finalmente eso nos va a desencadenar el cuadro. Esa es por mucho la más importante, ¿sí? En la guía también mencionan que como que segunda causa es el alcohol, ¿sí? En nuestro medio, más bien es muy raro encontrar una hepatitis alcohólica, perdón, una pancreatitis alcohólica. Es muy raro de ver, inclusive pacientes alcohólicos casi nunca vemos pancreatitis por esa razón. Lo que sí encontramos en nuestro medio un poco alto es pancreatitis secundaria a tumores, ¿sí? Tumores que pueden ser de origen maligno o benigno, pero que pueden provocar una obstrucción a nivel también del pasaje a través del Wilson o del Leody, y nos va a provocar también una pancreatitis, ¿sí? Entonces es importante que entendamos cuál es el origen, la génesis. Entonces, básicamente la principal es una obstrucción mecánica al flujo de salida. El páncreas va a secretar su contenido con la finalidad de digerir algunos alimentos, y al no salir el contenido va a empezar a autodigerirse, ¿no? Y ahí es donde se desencadena la enfermedad. Ahora, es importante también que vean que hay pancreatitis secundarias a golpes. Si un traumatismo abdominal me puede provocar una pancreatitis. Hay algunas infecciones, como por ejemplo el VIH, el virus de la parotiditis, el Coxsackie, algunas bacterias como Mycoplasma, que me pueden desencadenar también una pancreatitis sin que me dé obstrucción alguna. También ocurre pancreatitis autoinmune, ¿sí? Sobre todo en el contexto de lupus y síndrome de Sjögren podemos encontrar pancreatitis. Algunos medicamentos, ¿sí? Como los esteroides, como la satiofrina, me pueden desencadenar también esta enfermedad. Ahora, a esta enfermedad hay que tenerle muchísimo respeto, ¿sí? Hasta hace 40 años más o menos tenía una mortalidad del 50%. Era muy mortal, ¿sí? La mayoría de pacientes que tenían pancreatitis terminaban falleciendo, casi un 50% era la mortalidad. Actualmente sí la mortalidad ha caído mucho, sobre todo gracias a que el 70% de pancreatitis son leves. Solamente un 30% del total de las pancreatitis van a ser moderadas o severas. Si nosotros evaluamos la mortalidad de una pancreatitis leve, es 0.1, 0.2%, baja. Pero en una pancreatitis, por ejemplo, severa, una necroinfectada, está alrededor del 30%. Pero digamos, encontrar una pancreatitis necroinfectada, pues es difícil, ¿no? A no ser que pues, no hagas un tratamiento adecuado, que tu paciente no llegue a tiempo a buscar atención, ¿sí? Por lo demás, la mayoría de pacientes van a tener buen pronóstico. Entonces, algo súper necesario va a ser clasificar a tu pancreatitis, ¿sí? Para
por lo menos en un inicio, cuando tu paciente recién ingresa a tu hospital, más o menos sepas cómo manejarlo, ¿sí? Una pancreatitis severa tiene que ser manejada en UCI, ¿sí? Definitivamente. Una pancreatitis moderadamente severa habitualmente tiene que estar en una unidad de cuidados intermedios. Y una pancreatitis leve se puede manejar en hospitalización, en una sala de hospitalización también, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque el paciente con pancreatitis rápidamente se complica, ¿sí? Muy rápidamente se complica. Y para eso nos ayuda sobre todo la falla orgánica. La falla orgánica es uno de los principales factores de riesgo para que tu pancreatitis se vaya a deteriorar, ¿sí? Como ya bien han mencionado en la exposición, el cuadro clínico es muy característico, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico solamente requiero 2 de 3 criterios, que es el dolor abdominal con las características que ya lo han mencionado, la presencia de elevación de amilasa o lipasa por encima de 3 veces el valor superior normal y la presencia de una imagen sugestiva de inflamación pancreática, ¿sí? En eso quiero hacer un hincapié que sí creo que no lo han mencionado. ¿Cuál es el mejor estudio para el diagnóstico de pancreatitis? El estudio imagenológico, el mejor. ¿Cuál es el mejor estudio para el diagnóstico de pancreatitis? La tomografía abdominal con contraste, ¿sí? Es la mejor. El mejor estudio. Pero ¿se hace en todos los pacientes? No. ¿En quiénes no? ¿Ah? En pacientes severos. En pacientes severos. En pacientes que luego de las 72 horas no presenten mejoría clínica. Tiene una pancreatitis moderada que pasa 3 días y sigue siendo moderada. Hace que hacerle tomografía, algo de repente no está bien. 72 horas. 72 horas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero ¿qué estudio imagenológico entonces le ofrezco a todos mis pacientes? Una ecografía. Eso sí tiene que ir de cajón, tiene que hacerse una ecografía a todos los pacientes, ¿sí? ¿Y se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de cosas que son importantes para su examen, pero también cosas que son importantes para su tema interno? Cuando les llega una pancreatitis, ¿sí? Nosotros, ¿qué primero tenemos que hacer? Diagnosticarla, obviamente. Y diagnosticar una pancreatitis, vaya que es fácil, no hay que ser muy listo para diagnosticar una pancreatitis, ¿sí? Porque el dolor es muy característico, es un dolor que se ubica más bien en mesogastrio, ¿sí? Es un dolor mesogástrico, muy asociado a náuseas y vómitos, ¿sí? Es muy raro que un paciente con pancreatitis no tenga náusea y vómitos, es extremadamente raro. Lo habitual es que venga con... Y son unos náuseas, que son vómitos muy frecuentes, es un dolor muy intenso, ¿sí? Este no es un dolor tipo cólico, como el que vimos en la clase pasada, que es un dolor oscilante con exacerbación y ejecución. Este dolor empieza, aumenta, alcanza un pico y se mantiene en el pico. Se mantiene en ese pico una intensidad bastante marcada. El paciente está absolutamente inapetente, ¿sí? El paciente tiene una inapetencia marcada, no quiere ni siquiera ver una comida, ¿sí? Le pones un pollito a la brasa al frente y le va a dar asco. No va a querer comer, ¿sí? El paciente va a tener un hilio característico, va a tener un hilio, lo cual hace que esté distendido, haya una distensión abdominal por retención de los gases que no pueden ser eliminados debido al hilio que presenta el paciente, ¿sí? Y inmediatamente, ahora, hay una práctica clínica que tenemos que cambiar, que me gustaría que cambie, y que es algo que se hace habitualmente en todos los hospitales, y eso lo vamos a demostrar ustedes. A todos los pacientes le piden amilasa y lipasa. ¿Por qué?
que ver ecografía. O sea, ¿por qué no pedir solo amilasa? Porque lipasa es más específico. Amilasa puede subir por cualquier cosa. Por ejemplo, por lo menos me llega al mes 3 interconsultas de ginecología con pancreatitis porque han encontrado la amilasa elevada, ¿no? Uno va a ver, sale amilasa en 600, lipasa en 10. Entonces hay que ponerles, ¿no? El embarazo sube los niveles de amilasa, ¿no? Dolor abdominal es por gastritis. Sube. Hay muchas, la amilasa es muy inespecífico, es muy específico la lipasa. La lipasa hay muy pocas enfermedades que suban sus niveles. Por ejemplo, una colecistitis aguda me puede subir sus niveles, una colangitis también me podría subir, pero de ahí causas extradigestivas muy raras, ¿sí? ¿Y por qué no pedir solamente lipasa? Y básicamente por costumbre, ¿sí? La costumbre, nos hemos acostumbrado así, nos han enseñado así y lo vamos a seguir haciendo así hasta que alguien nos diga que tenemos que cambiar esa práctica, ¿sí? Y se han hecho estudios al respecto de por qué no solo pedir lipasa, porque amilasa es muy específico. Y se ha encontrado que sí, que deberíamos solamente pedir lipasa cuando, por ejemplo, el dolor abdominal es muy típico. O sea, cuando digamos, clínicamente, yo digo, a mí esto sí que me parece una pancreatitis, tiene todas las características de pancreatitis, ahí sí se recomienda solamente pedir lipasa. Y si mi lipasa me sale alta, ya confirmé mi diagnóstico, no tengo por qué pedir amilasa. ¿Cuándo se recomienda pedir amilasa y lipasa? Cuando el cuadro clínico no me sea muy sugerente, ¿verdad? Yo digo, pues, no estoy seguro que sea. Y otro, cuando sospeche de pancreatitis crónica o cuando ya vengan cuadros repetitivos de pancreatitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vienen cuadros repetitivos de pancreatitis, o sea, el paciente ha presentado muchas veces ya pancreatitis, se ha visto que a veces los niveles de amilasa ya no salen tan altos como se espera. Entonces me puede llevar a un error diagnóstico el solo pedir lipasa. Entonces, si tengo un paciente que sí, te parece que cantado esto es una pancreatitis, pídele solamente lipasa. ¿Amilasa sola tendrá algún contexto? No, no está recomendado pedir solamente amilasa para el diagnóstico. Es mejor que combinemos, ¿sí? Y ya una vez que di mi tratamiento, que mejor dicho, que ya identifiqué la enfermedad, que ya diagnostiqué, si esto es una pancreatitis, tienes que clasificarlo. Y ahí viene lo que les decía. Chicos, ¿cuáles son los dos métodos de clasificación que ustedes deben conocer como futuros internos? BISAP y Atlanta. Son los dos que deben conocer. BISAP porque es el más viejito y es el que le gusta a todos. Y Atlanta porque es el que tiene mejor evidencia, ¿sí? Ahora, para BISAP, ¿qué necesito? Primero la B es de boom, pero nosotros no tenemos boom, nosotros vamos a pedir urea, ¿sí? Esa urea, si me sale más de 42, es un punto. La I, como dijo su compañero, es el estado mental, ¿sí? Si es menos de 15 el Glasgow, será un punto. La S es de SIRS. ¿Cuáles son los 4 parámetros de SIRS? Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y leucocitos. La frecuencia cardíaca tiene que ser más de 90, la frecuencia respiratoria más de 20 o el CO2 menos de 32, los leucocitos más de 12.000, menos de 4.000 o más de 10% de bastones, y la temperatura mayor a 38 o menor a 36, ¿sí? ¿Cuándo digo que es SIRS positivo? Cuando tiene 2, como dije. 2. Yo digo SIRS positivo, va. Vamos recapitulando. Hasta ahí, todo paciente con pancreatitis, ¿qué exámenes le tengo que pedir?
Tengo que pedirle urea. Tengo que pedirle hemograma. Glasgow se pide, ¿no? Al laboratorio. Solicito Glasgow. No, Glasgow lo hago yo. ¿Pero qué le tengo que pedir? Urea. Le tengo que pedir hemograma. ¿Algo más hasta ahí? No. Bien. ¿Hasta ahí? Es lo único que tengo que pedir. ¿Qué más viene? Visa. La A, ¿de qué? De edad. Mayores de 60, un punto. Y finalmente la P. ¿Qué es la P? Derrame pleural effusion. Entonces, una radiografía de tórax. ¿Sí? Una radiografía de tórax para ver si es que hay o no derrame pleural. Ya, entonces, ¿se acuerdan de VISAP? ¿Sí? VISAP es algo que ustedes el próximo año sí o sí tienen que saber de memoria. Por lo menos, ¿qué significa? ¿Sí? Por lo menos saber de que B es de Boom, I es de Glasgow, S de Sears, A de edad y P de derrame pleural. Mínimo, ¿sí? Y luego conocer el Atlanta. ¿Sí? El Atlanta, la clasificación de Atlanta, me divide la pancreatitis en leve, moderadamente severa y severa. ¿Sí? Ojo, no hay moderado ahí, ¿eh? Solo es leve, moderadamente severa y severa. ¿Sí? ¿Y qué parámetros utiliza el score de Atlanta para clasificar los criterios de Marshall? Los criterios de Marshall. ¿Y de dónde salen esos benditos criterios de Marshall? Del SOFA. Sí. Entonces utiliza 3 criterios del SOFA. ¿Cuáles son? El riñón, el corazón y el pulmón. Riñón, corazón y pulmón. ¿Sí? Utiliza esos 3 criterios: riñón, corazón y pulmón. ¿Sí? Para determinar ¿qué? La presencia de falla orgánica. ¿En qué órganos? En corazón, en pulmón y en riñón. ¿Qué parámetro utiliza pulmón? El PAFI. El PAFI. ¿Y cuánto tiene que ser el PAFI para decir que hay falla orgánica? Tiene que ser menor de 300. ¿Y de dónde sale el PAFI? ¿Cómo obtengo el PAFI? ¿Qué examen pido para hacer un PAFI? Un AGA. Entonces, a mi paquete de exámenes de laboratorio para pancreatitis, ¿qué tenía? Urea, tenía hemograma. Ahora, ¿qué le agrego? AGA. ¿Para qué el AGA? Para ver mi PAFI. ¿Ya? Y si es ¿cómo se calcula el PAFI? El PO2 entre el FiO2. ¿Sí? ¿Cuánto es el FiO2 a nivel del mar? 0.21. ¿Sí? ¿El que en Arequipa es más? ¿Es menos? ¿Más o menos? ¿El mismo? ¿Es el mismo en cualquier parte? No, acá es menos. Acá tenemos menos concentración de oxígeno. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, el PAFI, la gradiente alveolo arterial, nosotros utilizamos la gradiente alveolo arterial. La gradiente alveolo arterial utiliza, por ejemplo, entre otros, la presión barométrica de oxígeno. ¿Sí? Y la presión barométrica de oxígeno a nivel del mar es 760. Y acá en Arequipa es 570, o sea, la diferencia es muy abismal. Sí causa impacto. Sin embargo, cuando nosotros calculamos FiO2, el FiO2 en la escala del PAFI equivale a 0.21, o sea, es muy ínfimo, 0.21. ¿Por qué? Dividimos la PO2, que por ejemplo, digamos, en unas condiciones normales es más de 80, dividimos 80 entre 0.21. ¿Y qué me va a salir? 300, casi 400. Casi 400. ¿Sí? ¿Y cuánto es, por ejemplo, en Arequipa más o menos la FiO2? Más o menos es
es 20% aproximadamente, entre 19 y 20. Entonces, no marca mucho la diferencia porque va a ser dividir 80 entre 0,20, ¿no? Entonces, para medidas generales, digamos que no es lo exactamente correcto, pero como no impacta mucha diferencia, lo consideramos como 0,20. ¿Sí? ¿Qué más utilizo? ¿Qué más utilizo aparte de pulmón? Riñón. ¿Y cómo evalúo el riñón? Con creatina. Entonces, ¿qué más le tengo que pedir en mis exámenes de laboratorio a mi paciente con pancreatitis? Creatinina, ¿sí? ¿Y cuánto tiene que ser la creatinina para que yo diga que este paciente esté en falla renal? Más de 1.9. Más de 1.9, ¿sí? Y finalmente, el corazón. ¿Cómo evalúo el corazón? Para este caso, presión arterial sistólica, ¿sí? Presión arterial sistólica menor de 90 y que no responde a fluidos. O sea, tú le metes agua y la paz sigue menor de 90. Ojo, ¿ah? Algunos también le llaman a esto una paz que requiere vasopresores para mantenerse mayor a 90. Paz que requiere vasopresores para mantenerse mayor de 90. También tiene esa definición. Entonces, basta que tenga uno de estos criterios y yo digo, hay falla orgánica. ¿Y cuándo se llamará, según los criterios, el score de Atlanta, cuándo será leve? Cuando no tiene falla orgánica. Cuando no tiene falla orgánica. Va a ser moderadamente severa cuando tiene falla orgánica, pero esta no dura más de 48 horas. Cuando tiene falla orgánica, pero esta no dura más de 48 horas. Entonces, si yo tengo un paciente con 4 días de hospitalización, ¿será posible que sea pancreatitis moderadamente severa? No, porque ese diagnóstico termina a las 48 horas. Pero ojo, también se va a llamar pancreatitis moderadamente severa cuando tenga alguna complicación local. ¿Cuáles son las complicaciones locales? La necrosis y la colección líquida. Cuando tenga una necrosis o una colección líquida en tomografía, ese paciente también será moderadamente severo. ¿Y cuándo se considera severo? Cuando el paciente tiene la falla orgánica por más de 48 horas. El paciente tiene la falla orgánica por más de 48 horas. Y finalmente, también tienen que conocer, bueno, no lo utilizamos mucho en realidad, pero tienen que conocerlo, el score tomográfico de Baltasar, ¿sí? Quizás no tienen que conocer mucho el score tomográfico de Baltasar, pero sí tienen que conocer el score de Baltasar, ¿sí? Que nos determina de manera tomográfica la severidad de la pancreatitis, ¿no? Y tenemos Baltasar A, B, C, D y E, ¿sí? Baltasar A. Entonces, cuando tú ves una tomografía, dices, ah, este es un Baltasar A. ¿Cuándo dices que es un Baltasar A? Páncreas normal. Cuando está normal. Muy bien, cuando es un páncreas normal. No hay nada. Está un páncreas como de cualquier otra persona. Eso es un Baltasar A. ¿Cuándo dirás que es un Baltasar B? Aumento de tamaño. Cuando hay un aumento de tamaño, pero es un aumento simétrico. Si usted ve que está gordito, ¿ya? Aumentado de tamaño. Ese es un Baltasar B. ¿Cuándo será un Baltasar C? Cuando hay inflamación peripancreática. O sea, ya ves áreas alrededor del páncreas inflamadas. Ya no es un páncreas gordito, ¿sí? Sino es más como un páncreas que le ha salido un chichón en un lado, ¿sí? Exacto, asimétrico, es una inflamación
asimétrica y unas áreas más inflamadas que otras. Cuando vean así un páncreas hinchado, pero hinchado no simétrico, sino asimétrico, como con chichoncitos, eso es un Baltasar C. ¿Cuándo será Baltasar D? Cuando ya ves una colección. Cuando ya ves una colección dentro del páncreas, eso ya es un Baltasar D. Y cuando ves dos o más colecciones, eso es un Baltasar E. ¿Sí? Chicos, este score de Baltasar es sumamente importante para cuando ustedes sean internos el próximo año. Y estoy 100% seguro que en alguno de los exámenes que se les viene les van a preguntar algo sobre Baltasar. Por ejemplo, fácil, les ponen un paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda que en la tomografía se evidencia aumento de volumen simétrico pancreático. Indicar de acuerdo al score de Baltasar si es A, B, C, D o E. B. Y justo pues son 5. Perfecto para hacer una pregunta de opción múltiple. ¿Y si no dice simétrico o asimétrico? Si no dice simétrico o asimétrico, ¿qué dice entonces? Nada, solo aumento. Nada, entonces A. No, aumento de tamaño. Entonces B. Solo aumento de tamaño. Sí. Aumento es B. B. Muy bien. Entonces debemos conocer el score. Que en realidad, como ustedes verán, este score solamente lo aplicamos a veces cuando clínicamente sospecho una pancreatitis moderada o severa. Porque obviamente ya dice tomografía. ¿Y por qué es importante pedir una tomografía con contraste y no una sin contraste? Para ver obstrucción. ¿Ah? ¿Descarta tumor? Para la fibrosis. ¿Cómo así? Para contraste se no llega. Básicamente pedimos con contraste para diferenciar las complicaciones, ¿sí? Porque yo veo, si le pido una tomografía sin contraste, yo voy a ver simplemente una colección y no voy a saber si es un pseudoquiste o una necrosis. ¿Qué me va a ayudar? El contraste. El contraste me va a ayudar a diferenciar una de otra, me va a ayudar a diferenciar si esta es una colección líquida o esto es una necrosis. ¿Por qué? Porque habitualmente la colección líquida capta contraste en su pared. Ustedes van a ver que capta contraste en su pared en la colección líquida. En cambio la necrosis, como es necrosis, no capta contraste, ¿sí? Porque es tejido muerto, no hay donde capte contraste. Muy bien. Un doctor. No venía a recogerlo. Fácil, puede ser. Esta es la alerta médica, quizá. Ahora, una vez ya definido, yo voy a empezar mi tratamiento. ¿Ya? Y el tratamiento es sumamente sencillo, ¿sí? El tratamiento se apuntala en 4 pilares. El primero de ellos es la hidratación. El segundo, la nutrición. El tercero, la analgesia. Y el cuarto, el manejo de las complicaciones, ¿sí? Eso es todo. Muy bien, entonces vamos a detallar cada una de estas 4 condiciones, ¿sí? Primero la hidratación, ¿sí? La hidratación ha cambiado mucho, no hace muchos años, nosotros a los pacientes con pancreatitis le pasábamos 6-8 litros al día de líquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos y se entiende aún todavía que esta inflamación provoca acumulación de un tercer espacio. El daño endotelial tan severo provoca un aumento en la permeabilidad vascular. Este aumento en la permeabilidad vascular provoca una extravasación de agua, se acumula tercer espacio y el paciente entra en hipovolemia, ¿sí?
y tenemos que reponerle el fluido, ¿sí? Y antiguamente se aplicaba así, 8 o 9, que antiguamente, en el año 2022 hasta 2023, ¿sí? Se aplicaba grandes cantidades de volumen. De hecho, algunos médicos en emergencia lo siguen haciendo, ¿sí? Pero ya con mucha evidencia, ya desde el año 2020 empezaron a salir alarmas de estudios que se realizaban, estudios que estaban corriendo, que decían, oye, parece que no es tan bueno darle tanto volumen porque me estoy dando cuenta que mis pacientes están entrando en falla renal, ¿sí? O que mis pacientes están haciendo edema agudo de pulmón o están haciendo complicaciones relacionadas con la sobrecarga de volumen. Pero obviamente toda cosa nueva causa un poco imagínense ustedes, ¿no? Romper paradigmas es complicado, ¿sí? Hasta hace sí bastantes años, hasta hace 40 años atrás, ¿sí? Todas las pancreatitis se manejaban en cirugía, ¿sí? Todas las pancreatitis eran manejo quirúrgico, o sea, venía pancreatitis por emergencia y ya, paciente se hospitaliza en cirugía, ¿no? Entraba en cirugía y solo salían vivos la mitad, ¿sí? De esos pacientes. Ahora actualmente ninguna pancreatitis la van a ver en cirugía, ¿no? Hay cirujanos viejitos, ¿sí? Ya jubilados, que todavía quieren manejar pancreatitis, ¿no? Y nosotros nos persinamos y decimos, pobre señor, ¿no? Pero no está en cirugía justo no se echa. ¿Ah? O sea, un tema de cirugía. Muy bien, pero bueno, esperemos que lean. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, ¿no? O sea, digamos que para que una pancreatitis entre a manejo quirúrgico, pues ya tiene que ser algo muy complicado, algo muy severo. Ahorita lo vamos a ver. Y cada vez le vamos quitando más y más a cirugía. Ya es muy rara vez, ahorita vamos a ver eso. Entonces, igual la hidratación, cuando entró a manejo médico, se le daba mucho líquido, pero ahora se ha visto que no es así, no es lo más recomendado. Y ya no hay punto de controversia, ¿no? El estudio Waterfall, que es un estudio multicéntrico que se ha hecho como que en 20 países, con más de 10.000 pacientes, es muy tácito en su recomendación, tenemos que dar hidratación moderada. ¿Y cuánto es lo que han expuesto ustedes? 1.5 mililitros por kilo por hora. Eso es la hidratación, lo que debemos llevarnos, ¿sí? O sea, Otto, si yo peso 50 kilos, ¿cuánto me tienen que dar? 75 mililitros por hora. ¿Sí? 75 mililitros por hora, pero continuos, en infusión. O sea, durante todo el día, durante las 24 horas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haces eso? Simplemente multiplicas 75 por 24, te va a salir el volumen, y ese volumen lo divides, lo pones en una bomba de infusión, ¿no es cierto? O si no tienes bomba, lo pones a goteo, ¿no? Lo que te salga, lo transportas a gotas, súper fácil. Eso se encargan las enfermeras. Pero hay un problema, hay un gran pero, y un importante pero. ¿Y qué es? Que si tu paciente tiene signos clínicos de deshidratación, no basta con eso. No basta con esa hidratación. Tienes que darle bolos de líquido. ¿Y de cuánto se compone o cuánto es el volumen de cada bolo? 10 mililitros por kilo de peso. 10 mililitros por kilo de peso. Doctor, ¿por qué el signo de deshidratación? Ahorita vamos a ver cuáles son esos signos de deshidratación o cuando yo digo mi paciente está deshidratado. Bueno, pues no, si lo ves todo seco, no, pues no, es deshidratación, ¿no? Si ves la lengua como si fuera un cartón, no tienes que ser muy inteligente para ver que tu paciente está deshidratado, ¿no? Pero hay otros criterios que es importante y que los dice en la guía, ¿no? ¿Cuáles son? La oliguria, ¿sí? El flujo urinario menos de 0.5. La elevación del hematocrito, más de 45 a más, ¿sí? De 45 a más. La elevación de la urea, ¿sí? Más de 45 la urea también es un signo de deshidratación. ¿Qué más?
La elevación del lactato sérico nos ayuda un poquito. La taquicardia, frecuencias cardíacas más de 120, también es un indicador de deshidratación. Y si tiene alguno de esos parámetros, pues yo le tengo que meter volumen en bolos. ¿Y cuántos son esos bolos? De 10 mililitros por kilo. ¿Y cuántos bolos le administraré? Hasta que el paciente salga de esos parámetros de deshidratación, o sea, que el hematocrito sea menos de 45, que el flujo urinario esté más de 0.5, que ya no esté con taquicardia, ¿sí? Cuando ya cumpla todos esos parámetros, pues yo voy a cumplir todo y ya lo dejo con hidratación habitual. Ahora, ¿con qué debo hidratar? ¿Cuál es la mejor solución? En realidad podemos utilizar cualquiera, ¿sí? Hay algunos estudios que muestran que el lactato de Ringer sería un poquito superior, sobre todo porque dicen que es el que mejor se adapta al plasma sanguíneo. Sin embargo, van a tener que esperar hasta el 2026 para saber, ¿sí? Porque en el 2026 ya cierra por fin el estudio, un estudio que se está haciendo a nivel mundial, que ya empezó hace algunos años, pero recién va a culminar en el inicios o mediados del 2026, y ese estudio está justamente evaluando cuál es el mejor fluido para una pancreatitis, ¿sí? Hasta el momento lo que tenemos es que el lactato de Ringer sería un poco superior, pero no es de nada sorprendernos que de repente en el 2026 resulte ser el suero fisiológico, el más barato, ¿sí? El que termine siendo más efectivo. ¿Cuál es el problema de utilizar el suero fisiológico en un paciente con pancreatitis? ¿Sí? El problema de utilizar el suero fisiológico en un paciente con pancreatitis básicamente radica en que hay algunos pacientes, sobre todo en pancreatitis aguda severa, que tienen que estar un día en NPO. Así o sí tienen que estar 24 horas sin nada de comer. Entonces, si no está comiendo y encima está con cloruro, a veces hacen hipoglicemia. A veces estos pacientes pueden hacer hipoglicemia, ¿sí? Por eso normalmente nosotros, cuando es un paciente en esas condiciones, pues le damos alguna solución que le aporte algo de dextrosa, como puede ser la poli, o como puede ser la dextrosa al 5%, o como puede ser el mismo lactato de Ringer, ¿sí? Que no aporta tanto glucosa, pero algo ahí, ¿ya? Sobre todo en pacientes que van a entrar en NPO. Entonces la hidratación, como les digo, es importante que ustedes manejen el volumen y que es para todos los pacientes, es la hidratación. Y los bolos solamente restringir para pacientes que tengan evidencia de deshidratación, ya sea clínica o con laboratorio. Muy bien. El segundo pilar del tratamiento dijimos que es la nutrición, ¿sí? Y la nutrición, chicos, es súper importante y también ha cambiado mucho a lo largo de los años, ¿sí? Antes, ¿qué se decía? Y con mucha lógica, NPO. ¿Por qué? Pues decían, porque hay que cuidar ese páncreas, ¿no? Ese páncreas empieza a producir sus enzimas, ¿cuándo? Cuando siente comida, ¿no? Cuando hay comida, tú ves ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ahorita saliendo, hoy día es mal lunes, ¿no? Hoy día es lunes de chifa, ¿sabes? Ves un chifa y ¿qué empiezas a hacer? A babear, ¿no es cierto? Empiezas a salivar. ¿Y gracias a quién? A la amilasa salival. Y esa amilasa salival que activa tu amilasa pancreática y dice, alistémonos que ya va a empezar una comida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, era lógico pensar que a los pacientes había que dejarlos en NPO para que el páncreas no produzca sus enzimas digestivas y no se empiece a autodigerir. Entonces, tiene sentido, ¿no? Tiene toda la sensatez del mundo. Sí. Pero se ha visto que ocurre otro problema relacionado al NPO. Las vellosidades intestinales tienen un grosor determinado, ¿sí?
Cuando no entra en contacto con comida, estas vellosidades empiezan a atrofiar. Y lo que se han hecho estudios recientes, no recientes, o sea, ya algunos años, he visto que basta hasta 12 horas de ayuno para que esas vellosidades empiecen a cortarle, ¿no? Basta 12 horas de ayuno. Ojo, imagínense, antes dejaban a los pacientes 7, 10 días en ayuno, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema o cuál es el inconveniente? Ya, se atrofian esas vellosidades y ¿qué? ¿Qué pasa? No era absorción. No tanto eso, porque finalmente le estás dando nutrición por la vena, por ejemplo. Ah, ¿Nuestro tubo digestivo es estéril? no. ¿Es limpio? No, es súper cochino, ¿sí? De repente en Isto, sí, tú han visto la cantidad de bacterias que tienen en la zona intestinal. Entonces, ¿qué pasa? Esas bacterias, al estar la vellosidad acortada de tamaño, con más facilidad van a traslocar. ¿Y qué les dije que es lo peor que le puede pasar? ¿Cuál es la que tiene más mortalidad? La necrosis infectada. Entonces, si tú tienes un paciente con vellosidades acortadas, atrofiadas, es más fácil que las bacterias trasloquen e infecten ese páncreas, ¿sí? Porque las necrosis de la pancreatitis son estériles. Necrosis estériles. ¿Por qué estériles? Porque no tienen bacterias. Es una necrosis que no media infección. Pero al tú dejarlo al paciente en NPO, ¿qué es lo que estás haciendo? Facilitando que esas bacterias, ¡pum!, se metan a esa necrosis y el paciente se fregó. ¿Sí? ¿Cómo evito eso? Dando nutrición temprana. Y eso es un cambio y eso es lo que se hace actualmente. En una pancreatitis aguda leve, se recomienda que se inicie la dieta en las primeras 24 horas a 48 horas. Rápidamente, ¿sí? Rápidamente tienes que iniciar la dieta de tu paciente. En pacientes con pancreatitis aguda moderada, se recomienda iniciar nutrición enteral. Apenas tenga tolerancia. ¿A qué se refiere en nutrición enteral? Por sonda. Ya sea nasogástrica o nasoyeyunal. Y en caso de pancreatitis aguda severa, se recomienda que las primeras 24 horas o hasta que el paciente ya no esté en shock, ojo, las primeras 24 horas o hasta que tu paciente ya no esté en shock, no le iniciemos dieta. Y luego de las 24 horas, iníciale nutrición enteral. O sea, al tercer día. Al segundo. Al segundo día. Primeras 24 horas, porque se me fue el shock y me iniciaron. Ah, claro, el segundo día. Entonces en severo lo vamos a dejar siempre un día sin comidita. ¿Sí? En cambio en moderada le hicimos nutrición enteral temprana y en leve puede comer apenas tenga tolerancia. Apenas el paciente pueda. Apenas el paciente pueda. ¿Y cuándo decimos el paciente puede? Cuando tú dices este paciente ya puede. ¿Qué parámetro clínico o laboratorial o imagenológico a mí me orienta a decir, ya vaya, este paciente ya puede comer, este está listo? ¿Yo qué tengo que examinar para decir ya este paciente sí ya puede comer? Hay varios parámetros a que tenemos que utilizarlos, pero hay uno que es el más, el de más peso, digamos. Que no le duela, es un parámetro exacto, no le tiene que doler, pero no es el más importante. Pero de hecho sí, un paciente con dolor abdominal que aún tenga dolor, no puedes iniciarle dieta porque va a aumentar el dolor probablemente. Y por eso es el tercer pilar, ¿no? El tercer pilar del tratamiento es la analgesia. Tienes que procurar quitarle el dolor lo antes posible, ¿ya? Y si es necesario ponerle anestesia raquídea, se le da anestesia raquídea. Lo importante es calmar el dolor. Y sí, cuando tú vas a iniciar dieta tienes que preguntar, señor, ¿te está doliendo o no? Pero no es el más importante. ¿Cuál será? La amilasa y la lipasa. No. De hecho,
Ese es un error, que cometemos frecuentemente, que es que algunos médicos piensan que hay que pedir una amilasa lipasa de control. La amilasa y lipasa no sirven para evaluar al paciente con pancreatitis, solo son diagnósticos. Yo le tengo que pedir una vez. ¿Cuándo le pido, le repito, amilasa y lipasa? Cuando tengo dudas diagnósticas o los niveles no terminan siendo más de 3 veces. Están altos, pero no terminan. Pero después, a los 10 días, 3 días, 5 días, le pido para ver si está bien o mal. No, no sirve para eso. No se recomienda pedir, ¿sí? A no ser que yo sospeche que tengo una pancreatitis, que nuevamente he hecho otra pancreatitis, que puede pasar. O sea, que Pero no. era. ¿Ah? Que no era. No, o sea que le puedes pedir una nueva cuando, por ejemplo, tu paciente tuvo pancreatitis. Y ahí se alivió y nuevamente otra vez empezó a tener dolor y tú dices, uy, no, otra vez es otra pancreatitis. Ahí sí vale la pena pedir. Pero después no. No, ¿qué otro parámetro más? Por ahí lo dijeron. ¿El qué? Que tenga apetito. Ese es el más importante. Que tenga apetito y quiera comer. Ese es el parámetro más importante, que tu paciente te diga, quiero comer, tengo hambre. Si el paciente tiene hambre, quiere decir que esa pancreatitis probablemente sea leve, ¿sí? Que ya está listo para comer. Si tú le dices a tu paciente, señor, ¿quiere comer? Y te dice, no, no. ¿Le traigo un pollito a la brasa? ¿Sí? ¿No tampoco? No, tampoco quiere. ¿Ya? Ese paciente no está listo para comer, ¿sí? ¿Qué más puedo utilizar? Parámetros inflamatorios. Y dentro de los parámetros inflamatorios de laboratorio que a mí me pueden servir para ver cómo está yendo esa pancreatitis, tenemos a la PCR, ¿sí? La PCR sí es un buen indicador de severidad. ¿Qué quiere decir? Que si tienes una PCR muy alta, esa pancreatitis es peor que una que tenga PCR bajo. Se recomienda que tu paciente esté en PCRs en descenso para ya iniciar también una dieta oportunamente, ¿sí? Y siempre, esto no es para examen, sino es para ustedes, es cuando examinen a su paciente con un dolor de pancreatitis, jamás le digan, le voy a apretar para ver si le duele, porque le va a doler. Le va a doler. Si tú le dices, a ver, le voy a apretar la barriguita, me avisa si duele, ¿ah? Sí o sí le va a doler, ¿sí? Entonces tú tienes que sentir el dolor. ¿A qué me refiero? Cuando tú palpas un abdomen y ese abdomen es doloroso, tú vas a sentir lo que se llama defensa muscular. ¿Sí saben lo que es defensa muscular? ¿Alguna vez lo han sentido? Si no lo han sentido, agárrense la panza ahorita y empujen como si fueran al baño. Cuidado. ¿Ya? ¿Sienten ese bote? ¿Sienten que la mano les bota, como que si hubiera un músculo botándoles? ¿Ya? Eso que no, yo no tengo panza, doctor, estoy fit, no, igual más todavía tendrías que sentir ya. Entonces apretas y sientes como que te bota. Apretas y empujan y va. Eso es lo que tienen que sentir para decir si hay dolor. Entonces tú al paciente le hablas de fútbol, de su familia, lo distraes lo más que puedas y no le dices nada, ¿no? Lo que yo le levanto, le digo, señor, ¿cómo está? ¿Qué tal ha dormido? ¿Cómo está? Sí, lo familia. Y voy apretando. Sí, ¿todo está bien? Ya, perfecto. No tiene nada. Porque le estaba hablando con él y en ningún momento me ha hecho defensa muscular. Entonces eso quiere decir que no le está doliendo. Pero si alguien viene y le dice, señor, le voy a apretar a ver si duele ya. Uy, sí, me duele, doctor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre ha sido tan fuerte el dolor en esa zona, es tan intenso que quedan muy sensibles. Los tocas y sienten todavía un poquito de dolor. Entonces tenemos que evaluar eso. Y así le inicio la dieta a mi paciente. El tercer pilar del tratamiento es la analgesia. Como les dije, el paciente tiene que estar sin dolor, tiene que quitarle lo antes posible el dolor, ¿sí? ¿Y qué método utilizamos para esto? La escala analgésica de la OMS. ¿Y qué me dice la escala analgésica de la OMS? Inicio con AINES,
y de ahí me voy a opioides de baja potencia, opioides de potencia intermedia y opioides de alta potencia. ¿Sí? Siempre empezando por... ¿Habrá alguna razón en la cual yo no pueda iniciar con AINES? ¿Ah? Severos que tengan alguna insuficiencia renal. En severos. ¿En severos? No, en severos puedes iniciar AINES. Hay un severo que sí no puede iniciar AINES. El paciente con insuficiencia renal. Exacto. Un paciente con insuficiencia renal, con falla renal, no puedes iniciar AINES porque el AINES es nefrotóxico. ¿Sí? Vas a dañar más ese riñón. Entonces, si tienes un paciente con falla renal, es mejor que inicies con opioides de baja intensidad desde el inicio. ¿Sí? Ojo, la severidad no, puede ser una severa y te calma el dolor con diclofenaco. Puede ocurrir, ¿sí? Puede ocurrir. Voy escalando, ¿sí? Entonces, sí, está dentro de las guías acetaminofén. Mira que es muy difícil que te calme el dolor. 1 gramo sería necesario de paracetamol, pero está en la guía. Si te preguntan en el examen, ¿puedo usar paracetamol? No sería la opción ideal, pero si no hay otra cosa, ¿no? Si te ponen opción de tratamiento para el dolor, ¿no? Te ponen amoxicilina, sulfametoxazol, azatioprina, paracetamol y en el último metrotexate, pues sí, pues paracetamol, ¿no? Es el único analgésico que tienes ahí. Pero si te ponen paracetamol y diclofenaco, pues diclofenaco termina siendo mejor. Siempre respetando las escalas. Claro, siempre respetando las escalas. Ya si no cede con un AINE, tenemos que iniciar un opioide de baja potencia, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el tramadol. ¿Sí? Si con tramadol no funciona, podemos pasar a opioides de potencia intermedia, como puede ser morfina a bajas dosis, buprenorfina. ¿Sí? Y si no calma el dolor, puedo pasar a opioides de alta potencia, como fentanilo, como oxicodona, como morfina a dosis altas. ¿Sí? Y si a pesar de eso no calma el dolor, puedo utilizar ya bloqueos nerviosos con anestesia raquídea para aliviar el dolor. Lo importante es que el paciente tengo que calmarle el dolor completamente, ¿sí? No está en las guías, pero vaya que sí, hay que tener cuidado antes de que pasemos al cuarto punto, que es el de manejo de las complicaciones. Estos pacientes muchas veces hacen ilio, como les dije, y hacen mucha distinción. Habitualmente les damos simeticona, ¿sí? Algunos pacientes no pueden hacer deposiciones por el ilio. Están 4 o 5 días sin poder ir al baño, ¿no? Les damos lactulosa, polietilenglicol, ¿ya? Para ya cuando no funcionaban los anteriores, ¿sí? Y finalmente, el cuarto pilar de tratamiento es el manejo de las complicaciones, ¿sí? Y aquí en el manejo de las complicaciones, algo que es extremadamente preguntado y que tienen que conocer bien, son las complicaciones agudas y crónicas. ¿Sí? Lo primero es ver el tiempo. ¿Cuánto es el punto de corte? 4 semanas. 4 semanas. Menos de 4 semanas agudo, más de 4 semanas crónico. ¿Sí? Menos de 4 semanas agudo, más de 4 semanas es crónico. Y me van a preguntar sobre todo por 2 complicaciones importantes. ¿Sí? La primera, que es la colección líquida pancreática aguda, que va a evolucionar a un pseudoquiste pancreático de manera crónica. Esa colección líquida pancreática va a evolucionar luego de las 4 semanas a lo que llamamos pseudoquiste pancreático. Y luego tenemos a la necrosis. La necrosis
¿sí? La colección necrótica, que luego de 4 semanas va a evolucionar a un WOM, ¿sí? A un WOM. Entonces es como que una... Ahora, ¿cómo diferencio una de otra? Yo les dije con la tomografía con contraste, ¿no? Me va a dar características diferentes. Por ejemplo, la colección líquida, obviamente, y el pseudoquiste es un líquido que tiene la misma densidad, ¿sí? Es isodenso, es homogéneo el líquido, o sea, lo vamos a ver, todo ese líquido igualito. En cambio, en una necrosis es heterogéneo. Va a haber unas áreas que van a tener más diferente intensidad. Si no se va a ver igualito, va a ser heterogéneo, es diverso. En la necrosis no va a haber un área que capte contraste. En cambio, en el quiste, en el pseudoquiste, en la colección, la pared habitualmente capta contrastes. Y hay una captación periférica a nivel de la pared. La densidad, en lo que ves en las unidades, en las unidades de Hansfield, se va a ver de menos densidad en el caso del pseudoquiste y de más densidad en el caso de la necrosis, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo manejo esto? Pues, se recomienda la observación en el caso agudo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una necrosis o una colección líquida, ¿qué tengo que hacer? Observar. ¿Sí? Observar. Ver que no se complique. ¿Sí? Salud. ¿Y cuál es la causa, o digamos, cómo se me puede complicar? ¿Cómo se me puede complicar? La necrosis se me puede infectar. La necrosis se me puede infectar. Esa es la principal complicación. ¿Y el pseudoquiste qué puede provocar? ¿Qué complicación puede provocar? Compresión. Me puede provocar efectos de compresión, ¿sí? Retrocedamos un poquito, me estaba olvidando. En alimentación, me estaba olvidando algo. Retrocedo en alimentación. Les dije que en casos moderados y severos, ¿qué tipo de nutrición se da? Integral. ¿Cómo se da la nutrición integral? Por sonda. Muy bien. ¿Cuál es mejor, la nasogástrica o la nasoilinar? ¿Cuál se recomienda? Nasogástrica. ¿Alguien dice nasoilinar? ¿Y tú dijiste? Tú dijiste cualquiera. Muy bien, cualquiera. Las dos son igual de buenas. Ventajas y desventajas de cada una de ellas. Ventajas de la nasogástrica. Ustedes saben poner sonda nasogástrica, ¿no es cierto? Sí. No se necesita mucha preparación para colocar una sonda nasogástrica. De hecho, ustedes ya alumnos de sexto año ya deben haber puesto varias veces sonda nasogástrica. En cambio, para una sonda nasoyeyunal, habitualmente se coloca con endoscopía. Necesitamos endoscopía para colocar. Entonces, obviamente, necesito más recursos para colocar una nasoyeyunal. Entonces, más fácil una nasogástrica, yo la coloco. No se preocupen, que si no han colocado hasta ahora en el internado lo vamos a hacer. Si es que llegan al internado, por supuesto, ¿no? Si es que aprueban el ENAM. No, sí van a aprobar. No se preocupen. La estadística lo dice, ¿sí? El año pasado los alumnos de la Católica han dado el ENAM, aprobaron el 40%. Entonces, sí van a poder. El 40% de alumnos de la Católica aprobaron el ENAM.
Estadísticamente, ¿cuántos son ahorita? 15. ¿Cuántos alumnos hay? 300. Ya están dentro del 40%. Sí van a probar. Sobradas. Pero ellos ya han hecho internado. Nosotros ya lo habíamos. Ellos ya hicieron un año más de nosotros. Entonces, no se preocupen, sí van a probar. El examen es fácil. ¿Ah? Formatelores, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es la ventaja del nasoyeyuná? Que muchas veces, sobre todo en pacientes con pancreatitis severa, es tanta la inflamación que se cierra el duodeno. ¿No? ¿Por qué? Porque todo drena en el esfínter de Oddi. Entonces hay tal inflamación, puede ser tan severa la pancreatitis, que inflama todo el duodeno. Entonces, si yo le pongo una nasogástrica, se va a quedar toda la comida dentro del estómago y el paciente va a empezar a vomitar. Entonces, en estos casos sí se recomienda mejor colocar nasoyeyunal. ¿Para qué? Porque la sonda va a atravesar la obstrucción del duodeno y va a llegar obviamente en yeyuno, ¿no es cierto? Que es donde va. Pero obviamente cuando ustedes den administración de nutrición enteral nasoyeyunal, no pueden dar, por ejemplo, no puedes agarrar el lomito saltado, meterlo en la licuadora y pasarlo por zona. No. Porque ahí tienes que dar ya nutrición específica para nutrición, que se llama soluciones poliméricas para nutrición. Soluciones poliméricas, que son ya soluciones que ya vienen predigeridas, ¿sí? Para que sean de fácil absorción a nivel de yeyuno, ¿no? El más común que tenemos es el osmolite. El osmolite. Y se recomienda que cuando administremos nutrición enteral por zona nasoyeyunal, no se administre en bolos, sino se administre en infusión continua. Se administre en infusión continua. ¿Sí? Eso me había olvidado sobre nutrición. Ya. Regresamos a... O sea, en la nasogástrica sí le puedo, como usted dice, licuarle el lomo saltado y dárselo. Muy bien. Ahora, nos quedamos en complicaciones, ¿no? Agudo es observación y dijo que necrosis infecta y el quiste conversa. Muy bien. Cuando ya tengo crónico, a más de 4 semanas, ¿cuál es el tratamiento? Igual, observación. ¿Cuándo uso antibióticos? Puedo dar profilácticos en caso de necrosis, en pancreatitis severa, por ejemplo, una severa necrótica. Más de 4 semanas. ¿Puedo dar antibiótico profilaxis? No. Bajo ningún concepto se da antibiótico profilaxis. Solamente voy a dar cuando sospeche infección. ¿Y cuándo sospecho infección? O sea, cuando digo, vaya, si a esto le voy a dar antibióticos de una vez. Hemograma, fiebre. Normalmente, primero hay que tener en cuenta que una necrosis se infecta habitualmente entre los días 7 a 10. Habitualmente entre los días 7 a 10 es donde normalmente ocurre la infección. ¿Cómo más voy a sospechar infección? Que mi paciente nuevamente empiece a hacer dolor abdominal. Salud. Que mi paciente empiece a hacer fiebre, empiece a hacer leucocitosis. Actualmente hay estudios que han demostrado que la procalcitonina es un excelente marcador para esto. Si me aumenta la procalcitonina, mi paciente, yo puedo decir, ¿por qué? Porque de repente está haciendo fiebre, leucocitosis porque le dio una ictus o porque le dio una infección respiratoria.
al parecer procalcitonina es un poquito más específica para infección pancreática, ¿sí? Ahora, yo les dije, ¿será antibiótico profilaxis? No. Tiene que ser cuando yo esté sospechando, ¿no? Entonces, le podría hacer obtener líquido, obtener una muestra de la necrosis para ver qué bacteria y si es que realmente está infectado o no. Sí. Una punción para sacar un poquito y digo, ya hay leucocitos abundantes y hay bacterias. Ahora sí, infección, antibiótico. No, eso se hacía. Pero ya ahora en la nueva ya está contraindicado. No se recomienda hacer punción de frente a antibiótico. ¿Sí? Entonces, yo tengo mi necrosis. Sospecho que se ha infectado. ¿Cuándo también sospecho que se haya infectado? Cuando le tomo un átomo y el átomo veo gas en la necrosis. Si veo gas en la necrosis, eso se ha infectado definitivamente. Y le inicio antibiótico terapia inmediatamente. ¿Sí? ¿Qué antibióticos podemos utilizar en estos contextos clínicos? De primera línea, carbapenems. ¿Sí? Carbapenems de primera línea. Todos los carbapenémicos son buenos, pero imipenem ha demostrado que llegan más a páncreas que cualquiera de los otros carbapenémicos. Entonces deberíamos considerarlo como primera línea. Pero ojo, no es la única opción terapéutica que tenemos. También podemos utilizar piperacilina tazobactam. ¿Sí? ¿De segunda? ¿O de primera? Vale, a tu criterio. También podemos utilizar cefalosporinas de tercera y cuarta o quinolonas. Pero ojo, cuando utilicemos cefalosporinas o quinolonas tenemos que asociarle metronidazol. ¿Sí? Tenemos que asociarle el metronidazol. Muy bien. Mi necrosis se me infectó, le di antibióticos. Pero mi paciente no mejora, ¿qué hago? Ahora sí. Me meto cuchillo. Y ahí es la única indicación quirúrgica que queda al momento. Si tu paciente que sospechaste que se infectó la necrosis, le das tratamiento antibiótico y no mejora, necrosectomía quirúrgica. Tiene que entrar a la sala y sacas la necrosis de manera quirúrgica. ¿Sí? Ahí sí. Mi pseudoquiste, mi colección líquida, mi pseudoquiste. Cuando es una colección, ¿qué hago? Observación. No, lo miro. No, nada, solo lo miro. No lo toco. Cuando es una colección líquida. Ah, sí, sí. La aguda. Pero cuando es un pseudoquiste, ¿qué hago? ¿Lo dreno? No siempre. Solo se drena si el pseudoquiste tiene un volumen mayor a 6 centímetros. Si es de más de 6 centímetros, el pseudoquiste se drena. Si no, no. Si no, lo observas nada más. Antes se drenaba de manera quirúrgica. Ahora, ¿cómo se drena? Maneras percutáneas. Es una opción, pero no es la mejor. ¿Cuál es la mejor? Drenaje endoscópico. ¿Cómo? Entras con tu endoscopio, llegas al estómago, ¿sí? Bueno, ¿cómo se debe hacer? Les voy a decir y cómo se hace en Arequipa. ¿Cómo se debe hacer? Entras con ecoendoscopía. ¿Qué es la ecoendoscopía? Es un endoscopio que tiene un ecógrafo incorporado. Entras con ecoendoscopía, te ubicas en la pared del estómago, ubicas el pseudoquiste, te garantizas de que no hay una arteria o una vena, perforan y dejan un tubito para que drene. Entonces el pseudoquiste drena hacia el estómago y luego lo eliminas. Así es como debería de hacerse. ¿Sí? ¿Cómo se hace en Arequipa? ¿No? Paciente entra a sala de operaciones, entra a cirugía y gastroenterología,
entra a cirugía, obviamente ya han visto la tomografía, ven dónde está el pseudoquiste, ven por dónde va a entrar la pared, ¿sí? Entra el endoscopio, perfora la pared, saca, y si empieza a sangrar, pues entra a cirugía, porque ha agarrado una arteria, ¿no? Entonces tienen que entrar a ligar y hacen todo. Y si no, todos felices, el drenaje está colocado, ¿no? ¿Por qué? Porque ningún hospital MISA tiene ecoscopio. Entonces lo hacen así, ¿no? A la de Dios. Se persina y pide. Pero en realidad eso no hacemos. En la mayoría de casos lo que hacemos es percutáneo. Percutáneo. Hacemos un drenaje percutáneo, colocamos el dren de manera percutánea, pues y ya está. Ese es por drenaje endoscópico. Eso es el término, drenaje endoscópico, es lo que deberíamos hacer. Pero habitualmente, como les digo, cuando es un pseudoquiste, a no ser que sea más de 6 centímetros, cuando es menos de 6 centímetros no lo hacemos. Y cuando es más de 6 centímetros o es sintomático, ¿qué quiere decir que sea sintomático? O provoca dolor o provoca signos de obstrucción, lo retiramos, ¿sí? Lo drenamos. Luego de eso, mi paciente, la duración de la terapia antibiótica, ¿sí? Es muy variable en estos contextos clínicos, ¿sí? Normalmente en un paciente con necrosis infectada, ¿sí? Le puedo dar 7 días de tratamiento, ¿sí? Hay algunos peros. El primer pero es cuando yo sospeche o tenga evidencias de que la infección es por enterococo. Enterococo no es el germen más frecuente de infección es E. coli, pero enterococo está en el segundo o tercer lugar dependiendo de qué bibliografía lean, ¿sí? Se pelea el segundo o tercer lugar con Klebsiella, ¿sí? ¿Cuál es el problema con enterococo? Que enterococo es resistente a beta-lactámicos. Entonces, si yo tengo enterococo, cambia la terapia antibiótica y tengo que dar vancomicina. ¿Sí? Pero, o sea, lo sospecharías y después de esos 7 días no mejor. Habitualmente ya es cuando ya has obtenido una muestra positiva para enterococo. Y la otra es cuando en tu zona de trabajo tengas mucho enterococo, ¿no? En tu mapa microbiológico. Muy bien. ¿Qué más? ¿En qué caso se hace CEPRE? Cuando hay cálculo. ¿En qué caso se hará CEPRE? Obviamente, en nuestro medio, ¿cuál es la causa más frecuente? Colédoco. Litiasis, ¿sí? ¿La CEPRE se hará urgente? Solamente si hay colangitis asociada. Si hay colangitis asociada a pancreatitis, ahí sí le hago urgente. Si no, luego de manera diferida. Lo puedo hacer idealmente luego de las 72 horas. Idealmente luego de las 72 horas voy a entrar y voy a hacer retirar ese cálculo, ¿no es cierto? Que está en el colédoco. Obviamente, previamente, ¿qué examen le tengo que haber hecho? Una colangioresonancia. Porque recuerden que para coledocolitiasis el examen de elección es la colangioresonancia, para ver bien dónde está ese cálculo, ¿sí? ¿Cuál es el problema con la CEPRE? Que les dije, que la CEPRE puede provocar Lesión de biobina. pancreatitis, ¿sí? Y es muy importante la diapositiva que puso, no me acuerdo cuál de sus compañeros, pero sí hay forma de prevenir la pancreatitis post-CEPRE, ¿no? Con indometacina y con hidratación adecuada, ¿sí? Es muy útil, nos puede ayudar a disminuir la incidencia de esta complicación que puede desarrollarse. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú estás con una pancreatitis, ¿ya? Pasan 3 días, el cuarto día te hacen tu CEPRE, ¿no? Te hacen tu CEPRE, todo feliz, te sacan el cálculo y luego al quinto día otra vez dolor.
¿Qué pasó? Hiciste otra pancreatitis, pero ahora esta vez es post-procedimiento, post-sepsis. Pasa frecuentemente, ¿sí? Bueno, creo que eso es todo. No sé si es que tienen alguna pregunta sobre el tema. ¿En qué casos, si algo que me olvidaba, se recomienda la colecistectomía en pancreatitis? Sí, litiasis. Sí, litiasis. Sí, claro, ¿no? Obviamente tiene. Pero no, lo que hizo su compañero es la recurrencia. Sí, se estudió que... O sea, cuando tú tienes una pancreatitis inicial y tienes tu cálculo y te provocó pancreatitis tu cálculo, ¿te tienen que operar? No. Pero si ya tuviste un segundo episodio de pancreatitis, otra vez por ese mismo cálculo que está en tu vesícula y que migró, ahí sí se recomienda que antes de que salga de alta el paciente, una vez aliviada la pancreatitis, tiene que traer a sala ese paciente, de preferencia en el mismo episodio. ¿Sí? Incluso las alitias. Sí, también. Sí. Pero ese es un tema pues de gran pelea, ¿no? Con cirugía, porque no los quieren operar, porque no conviene, ¿no? No conviene. Entonces por eso tratamos de hacer siempre que cuando tenemos pancreatitis recurrente ese paciente puede entrar a la sala antes de irse de alta, ¿sí? Luego no hay otra indicación para hacer urgente una colecistectomía en realidad bajo ningún concepto, ¿sí? Porque recuerden que el principal problema es que puede ocurrir con una pancreatitis es una colangitis, ¿no? Y el colangitis no es manejo quirúrgico sino drenaje endoscópico, que es lo que deberíamos hacer. Muy bien. Listo, nos vemos el próximo lunes. Por si acaso, hoy día en la noche ya voy a habilitar el Moodle, ¿ya? Por favor, en este grupo ha habido 1 o 2 alumnos que se han olvidado, o 3 o 4, no me acuerdo, que se han olvidado de subir en la plataforma. Eso también interviene en la nota, ¿sí? Entonces traten de subir oportunamente. Como recién voy a subir hoy día probablemente, se supone que la práctica la semana pasada tendrían hasta hoy a las 12 de la noche para subir, ¿no? Es probable que le dé un plazo adicional. Probablemente hasta el domingo. ¿Ya? Pero la de hoy, se supone que el plazo máximo va a ser el próximo lunes a las 11:53. ¿Ya? Entonces, por favor, tomen sus previsiones porque eso también influye mucho en la nota. ¿Ya? Pero no se tan rojo y se recorriendo por ahí. ¿Y cuánto está? Oye, la pregunta 5. Ya, ¿por qué hacemos? Claro, no, lo que yo sé es que el que haga esto, la población que decía, ya lo vamos a ver.